lo que les voy a hablar yo en esta mañana es de lo que nosotros hacemos, que es transferible. Nosotros nos dedicamos a la elaboración y al estudio de los modelos estadísticos que están detrás de las pruebas, de los test de inteligencia, competencias, personalidad, etc. Entonces, nos dedicamos a ese tipo de investigación y como resultado de esa investigación hay resultados transferibles, algunos de hecho ya transferidos, como les acaban de decir, y otros que quizás pudieran ser transferidos más adelante. Estamos en ese proceso y de los que les voy a hablar de tres áreas en las que estamos haciendo investigación y pensamos que podemos generar de una, ya digo, resultados ya transferidos y de otras quizás resultados más adelante transferibles. Esas áreas son los test adaptativos informatizados, los test adaptativos informatizados que además se basan en la generación automática de ítems, y los test ipsativos. Para entender bien lo que es un test adaptativo informatizado, la mejor manera yo creo es compararlo con lo que es un test tradicional. ¿Cuál es el rendimiento esperado de una persona, de un candidato que tenga conocimiento medio bajo, el 40% de ítems correctos, y de un candidato que tenga un conocimiento alto, un rendimiento alto, un 80% de ítems correctos? Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que en todos los exámenes que hemos hecho en nuestra vida, en los test que nos han aplicado en nuestra vida, en todas las pruebas o en casi todas las pruebas, nos están aplicando más de la mitad de ítems innecesarios. ¿Qué es lo que hacemos con los TAIs? Pues lo que hacemos con los TAIs es justamente introducir un mecanismo de selección de ítems por el que a cada persona se le va a administrar exclusivamente aquellos ítems que nos dan información sobre lo que esa persona sabe. Se aplica un primer ítem, se solicita la respuesta aquí al candidato, a continuación se estima cuánto sabe, nos preguntamos si cumple el criterio de parada y si no se le sigue administrando al candidato ítems diferentes según el candidato, según lo que sepa, según estos valores, hasta que paramos el test. Como ha dicho Ana Molina, ¿cuál es el resultado final? Pues el resultado final es que se suele conseguir con la mitad de los ítems la misma precisión. Conseguimos reducir a la mitad, por lo tanto, el tiempo de administración. Cuando se pone un test a funcionar, lo que ocurre es que las características de los ítems sufren un progresivo deterioro, inevitablemente. Durante este año lo que hemos visto es que efectivamente con ICAT Grammar pasaba eso. Hemos hecho un estudio de actualización de los parámetros en este año y ahora estamos consiguiendo que efectivamente para todos los candidatos, también para los que tienen altas puntuaciones, las puntuaciones que ICAT Grammar da son sus puntuaciones. Al ser test informatizados, la corrección y los informes son automáticos. Y algo importante es que justamente por ser administrados por Internet, el acceso al talento es universal. En principio, cualquier persona de cualquier sitio puede ser candidato. En resumen, los test se están utilizando para un cribado eficiente, con poco tiempo de administración, con buenas propiedades psicométricas y además las propiedades psicométricas, como hemos visto, se actualizan regularmente. Otra área en la que estamos haciendo investigación es en los test adaptativos informatizados que incorporan además la generación automática de ítem. ¿Sobre qué hacemos el test? Bueno, pues hemos decidido hacerlo sobre inteligencia. ¿Por qué sobre inteligencia? Pues porque sistemáticamente los psicólogos sabemos bien pues que el predictor más potente clarísimamente del desempeño laboral o académico es la inteligencia. Y lo es con este valor 0,71, que significa que el 50% de la variabilidad, o sea, de la variable dependiente, o sea, del desempeño, se relaciona con la inteligencia o capacidad cognitiva general o factor G. También influyen las características de personalidad, también predicen, como por ejemplo la responsabilidad, la estabilidad, la amabilidad. Porque estamos intentando descubrir cómo la gente responde a un ítem así en función de los procesos. Entonces, resulta que el
ir a una u otra solución y por lo tanto el hacer el ítem de una determinada manera u otra depende de la regla por la que uno empiece. Si alguien empieza por la regla 2, resulta que solo hay una opción compatible con la solución y puede terminar el ítem inmediatamente. Si alguien empieza por la regla 1, evidentemente aquí tiene más de una opción, no tendría entonces que seguir explorando el ítem para comprobar que efectivamente la solución es la 3. Luego, no solo depende el ítem de las operaciones que le pides a la persona realizar, depende de cuáles son las opciones entre las que tiene que elegir la respuesta. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en nuestro test? Pues lo que hemos hecho es evitar que sean ítems de respuesta seleccionada. Hemos optado por ítems de respuesta construida. En resumen, es un test en desarrollo, que se administra por Internet, será de hecho un TAI, es de respuesta construida, incorpora reglas o procesos nuevos que nunca se han aplicado en este tipo de test y luego, bueno, combina la TAI y la GAI, por lo tanto tiene mucha eficiencia y, como les he dicho, con la GAI lo que conseguimos son bancos teóricamente inagotables. Como hemos visto antes, la medida de la personalidad colabora, nos ayuda a predecir el desempeño. Lo que hacemos normalmente para medir la personalidad es utilizar ítems normativos. Si queremos medir responsabilidad, estabilidad y amabilidad, por ejemplo, le podemos decir a un candidato: autoevalúate de 1 a 5 cómo de prudente eres, cómo de tolerante eres, cómo de inestable eres. Seguramente cabe pensarse que puede haber falseamiento cuando se le pregunta a un candidato en un proceso selectivo si es o no inestable. Este problema, que es un problema conocido, lleva desde bastante tiempo distintas soluciones y una de ellas es la aparición de los ítems ipsativos. Lo que podemos hacer es preguntarle al candidato no que se autoevalúe cómo es de prudente, cómo es de tolerante o cómo es de inestable, sino elige ¿qué eres tú más? ¿Qué te caracteriza mejor? ¿Ser prudente o ser tolerante? Y lo hacemos de forma que cada adjetivo sea de una dimensión y además que tenga la misma deseabilidad. Es decir, no le preguntamos que elija entre prudente e inestable, porque volvería a haber ahí problema de deseabilidad. Este tipo de ítem, el ipsativo, precisamente nos dice que son útiles para las comparaciones intraindividuales, no problema en eso. Pero cuando queremos hacer, como ocurre en selección de personal, comparaciones entre personas, estos ítems tienen problemas y estamos justamente buscando qué modelos nos podrían ayudar a obtener de este tipo de ítems la información de lo responsable y lo amable que uno es. Ese es el objetivo. Entonces, con estos modelos de ítems ipsativos esperamos conseguirlo. Bien, ¿qué es lo que nos dice el modelo? Pues claramente que la probabilidad de que prudente te defina bien cambia en función de la responsabilidad que uno tiene. Si uno tiene mucha responsabilidad, pues tiene estos valores. Si tiene mucha responsabilidad, en realidad de lo que cambia, fíjense, no es de la responsabilidad que uno tiene, es de cómo se aleja de la responsabilidad que requiere el adjetivo, ¿de acuerdo? El adjetivo requiere esta responsabilidad, luego entonces, para personas que están cerca de esta responsabilidad, tenemos valores muy altos, para personas que se alejan, valores muy bajos. Pero no solo depende de cómo está la persona ubicada en responsabilidad, depende de cómo está la persona ubicada también en amabilidad, como muestran estas dos flechas. Estas dos personas tienen la misma responsabilidad, pero diferente amabilidad. Esta persona está mucho más lejos de tolerante que esta y por lo tanto, como está mucho más lejos de tolerante, eso hace que se incremente para esta persona su probabilidad de elegir prudente. ¿Cómo funciona esto en la práctica? En la práctica lo que hacemos es presentarle a una persona muchos pares de ítems y a partir de las proporciones de acierto lo que intentamos es justamente recuperar sus puntuaciones. Eso es lo que hacemos, estamos consiguiendo. ¿Por qué? Porque en estos trabajos muy recientes lo que hemos conseguido, como ven, es cuando los dos elementos del par tienen parecida deseabilidad, consideramos recuperar las puntuaciones de las personas moderadamente bien. Cuando tienen exactamente la misma deseabilidad, conseguimos recuperar las puntuaciones de las personas, pero no tan bien. En resultados que nos parecen esperanzadores,
La obtención de las puntuaciones en los test deja de ser algo sencillo, este es el pero de estos procedimientos, hacen falta procedimientos complicados para obtener las puntuaciones y estamos probando varios modelos. Les he mostrado uno, pero tenemos otros. Bien, y nada más, muchas gracias. Espero tener la oportunidad de contarles algo más dentro de 2 años.